Les voy a compartir pantalla para que puedan observar el material de trabajo. Ya, ahí pueden observar, ¿alguien me confirma? Sí, Sí, licenciada. Ya, gracias chicos. La escritura en las redes sociales. Ese es el tema del día de hoy, ¿ya? Vamos a analizarlo, vamos a leer cada uno para que podamos entender de mejor manera. Empecemos por Daniela, ¿ya? Hasta el primer punto. Ok, dice, hoy en día tenemos una enorme facilidad para comunicarnos con el resto del mundo de una manera rápida, fácil e incluso gratis a través de las redes sociales. Ok, gracias. Alejandra, hasta un punto. El uso de estas redes dependen de las necesidades del público, de los intereses y los gustos que tengan los cibernautas. Ok, gracias. Marilu, el siguiente hasta un punto. Y si bien es cierto que las redes sociales han abierto una ventana al mundo, también nos han expuesto a variaciones de la escritura, tanto correctas como erróneas, que pueden confundirnos e influirnos en el uso del lenguaje. Ok, gracias. El siguiente, Christopher. Cabe preguntarse, ¿cómo estamos utilizando la escritura en las redes? ¿Es importante el uso correcto de la escritura en estos medios? Ok, gracias. El siguiente, Mayerly. El lenguaje ha evolucionado constantemente debido a las variaciones que la sociedad manifiesta y hoy con las redes sociales aún más o notario. Notorio. Gracias. El siguiente, Waleska. Por eso la Real Academia de la Lengua Española, RAE, y otras organizaciones del lenguaje incorporan y adecúan términos. Un ejemplo de esto son las palabras tuitear, blogger, chatear y otras que son o están en proceso de ser parte del diccionario oficial de la RAE. Ok, gracias. El siguiente, Melanie Barrera. Casos comunes en las redes sociales es el uso incorrecto de las palabras V, B y C, S, C y Z. Mayúsculas, minúsculas, eliminación de las vocales, incluso se halla la oralidad escrita y la escritura oralizada. Es decir, que se escribe como se habla o se habla como se escribe. Ok, gracias. ¿Quién más? El siguiente, David Benavides. Ay, mil disculpas, ya sé cuál es el caso de él, no se preocupe. Vamos de nuevo, Mayerly. También se encuentran cambios intencionados de las palabras heterográficas. Por ejemplo, si fueras una estrella fugaz, escribiría en lo alto del cielo, Feliz Navidad. Si fueras una estrella fugaz, escribiría a lo alto del cielo, Feliz Navidad. Ya, el siguiente, Waleska. Algunos autores afirman que esta escritura es una nueva forma de expresión de los jóvenes, quienes pretenden mostrar originalidad y rebeldía en estos espacios informales, que son aceptados y entendibles en sus círculos virtuales. Ya, el siguiente, Melanie Barrera. Sin embargo, la constante escritura errónea puede confundir y hacer crecer, crecer determinados escritos de forma correcta por la repetición de su uso. En vista de esto, hace varios años se creó el término oigan en vez de oigan, refiriéndose a las personas que tenían una mala ortografía y poca cortesía, lo que mostraba una protesta a que los cibernautas caigan en cuenta de la falencia ortográfica en las redes. Ya,
Como podemos observar aquí, en este caso estamos hablando de los casos erróneos, ¿no? Que por lo general los chicos adultos incluso tienen bastantes o hacen comentarios o escriben de manera errónea, es decir, tienen muchas faltas ortográficas. Al momento de que todo este internet sea para todo el mundo, incluso hay personas que no saben escribir, pero lo intentan. Entonces, por eso también existió lo que es el autocorrector que tenemos la mayoría de personas. Pero ¿qué pasa con esto? El autocorrector nos corrige dependiendo, algunos dependiendo de lo que nosotros ya hemos guardado anteriormente. Entonces, quiere decir que muchas de las personas tienen estas faltas ortográficas, lo hacen tal vez adrede o a veces no, por motivos de que, por ejemplo, yo he visto que la mayoría en vez de poner el que completo, ponen la K o la Q, ¿ya? O por ejemplo, tienen bastantes faltas ortográficas o no utilizan los puntos como deben ser. Entonces, de eso se trata más o menos lo que dice la escritura de las redes sociales. A ver, vamos a ver qué es lo que ustedes opinan. Vamos con Christopher Mejía. ¿Qué entendiste de la lectura? De la diferencia entre cómo nos comunicamos normalmente y también por decirlo así, cómo está de moda actualmente, cómo se expresan los jóvenes y a veces no las personas mayores. Ya. Daniela. Bueno, de que ahí están afirmando de una nueva escritura que tal vez los jóvenes, yo pienso que más bien se inventa palabras, piensa que eso es como dicen ahí la palabra originalidad, tal vez que ellos piensen que es una nueva moda, de una nueva escritura, y eso es más bien lo que están afirmando. Ya, y Daniela, ¿tú qué piensas? ¿Eso es un daño o no para la sociedad, la nueva escritura, entre comillas? Claro, se está haciendo daño, se está perjudicando porque va a haber un momento en que alguien lo vaya a corregir y una persona diga, no, pero se escribe así, o escriban del largo y no pongan como las comas y los puntos. Ah, ok. Gracias, Daniela. Alejandra, ¿qué piensas tú? De que esta lectura nos habla del el habla de los estudiantes y de los adultos, algunas diferencias entre estos y de que hay personas de que intentan hablar correctamente. Ok, Marilú. Que hoy en día tenemos una enorme facilidad de comunicarnos con la gente, que hoy en día en las redes sociales podemos comunicarnos con demasiadas personas en el exterior del mundo, dentro o fuera, y también que la forma de escribir en las redes sociales es muy distinta a la de ahora, a la de antes. Claro, eso es lo que de más o menos se trata lo que es la lectura. Y en realidad, como dice Daniela, sí, puede ser una moda que muchos de nosotros seguimos tal vez en algún momento o algo. Por mí, en lo personal, a mí nunca me gusta escribir con faltas ortográficas. Más bien, si pasa algo así, lo que yo sí puedo decir que tal vez me ha faltado es lo que son puntos y comas, ¿ya? Porque se escribe de una, pero cuando ya vuelvo a leer ni entiendo lo que yo mismo dije. Entonces, específicamente es eso, es un daño que está haciendo este tipo de escritura, porque a pesar de que es moda, puede ser lo que sea, pero es un daño colateral. ¿Por qué? Porque las personas piensan que así se va a escribir siempre y que así es siempre. Entonces, no hay como, o una, por ejemplo, yo no puedo ver, ay, erróneamente escribí esto, lo voy a editar, lo voy a hacer correctamente, porque las personas ya dicen, ah, al final es redes sociales y punto, y se va así, y ya me han de entender y punto. Em, ya, por ejemplo, Daniela me dice, me pone un ejemplo de que dice que ella ha visto bastante que utiliza mucho las palabras que con K, H y E, o que con K y E, o aquí con A, K y I. Y es cierto, muchas personas me dicen esto. Yo la verdad, lo que he sabido decir cuando me escriben de esa manera, o que tienen alguna, yo digo, chuta, me da calambre al ojo, porque este tipo de cosas a uno a veces hasta le confunde de lo que está leyendo y tiene que volver a repetir para volver a entender. Entonces, este tipo de cosas lo que hace es daños colaterales a las personas que tal vez incluso para los niños, porque los niños también utilizan este tipo de aparatos, este tipo de cosas, de sistemas,
Y los niños que recién están tratando de aprender a hablar y le hablan de esa manera, el niño va a creer que todo un siempre se va a escribir de esa manera. Entonces es un daño también bastante grande para las personas que todavía no saben escribir o que recién lo están intentando. Dice que por otro lado ha surgido también la necesidad de abreviar las palabras por el ahorro de tiempo y espacio, como el Twitter. ¿Por qué? Te quiero mucho, retuitear, que dice besos y abrazos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son, como decíamos, son lenguajes nuevos, que muchos de nosotros tal vez lo entendemos, hay otras personas que no. Por ejemplo, yo hasta ahora no entiendo lo que es XD, cuando escriben XD. Ya, hasta ahora no lo entiendo. Pero aquí dice que el significado de eso es una cara sonriente. Los dos puntitos y una es cara dudosa, dos X y una rayita es cara aturdida, entre otras, ¿no? Eso también lo hacen bastante. Estas nuevas formas de expresión no necesariamente están aceptadas académicamente, porque son los que utilizan esto, son más los que utilizan los productos de necesidades cibernautas, ¿no? Y ya parte de la cultura digital. Las redes sociales nos abrieron la oportunidad de interactuar y expresarnos ante millones de personas en el mundo. Además, aceleraron el ritmo de la transmisión de información que nos incentiva a ser más rápidos y precisos en nuestros mensajes. En vista de que debemos evaluarnos y tomar conciencia de la importancia de mostrar lo mejor de todos, de tener una marca personal con credibilidad mediante el uso correcto del lenguaje, el respeto hacia los demás y sobre todo de ser difusores de buenas normas de escritura y cortesía. ¿Ya? Ahora vamos con las variedades lingüísticas distrácticas. Esto nos va a ayudar a nosotros también de mejor manera a mejorar la escritura en las redes sociales. Perdón, chicos. La lengua puede presentarse en sus manifestaciones concretas, el habla, diferentes variedades producidas por distintas causas que se producen por el medio de comunicación. Esto puede ser distractivas o distracticas, diafásicas, diatópicas, diacrónicas y así sucesivamente. Las variedades distrácticas o sociales se deben a la relación que establece entre el lenguaje que utilizamos en el medio cultural, social, en el que los empleamos, ¿no? No hablará del mismo modo una persona con una titulación universitaria que otra persona con estudios básicos o una persona procedente de un medio rural respecto a otra que viva en la ciudad. Y no es chicos, aclaro esto, aquí no está demigrando ni tampoco está siendo racial con nadie, pero si nos ponemos a pensar, si es verdad, los dialectos de las personas, en este caso, que tienen una titulación universitaria con las de un estudio básico, es bastante notorio. ¿Por qué? En la universidad tú aprendes más palabras, tienes más léxico, tienes un léxico más elegante. En lo que es los estudios básicos tenemos un léxico más como que hablo porque hablo y ya, y el que me entiende bien, ¿no? Es bastante, como lo dice, estudios básicos es bastante básico porque nosotros aprendimos hasta ese tipo de límites las palabras. Lo que es una persona procedente de un medio rural respecto a una ciudad también es diferente, es muy diferente, chicos. Por ejemplo, yo hablo con la experiencia propia, chicos. Mi mamá es costeña, ella vive en una parte rural de la costa, ¿ya? Ella tiene un léxico muy diferente a los de la ciudad. Entonces, cuando nosotros vamos a la ciudad a visitar, yo que sé, a averiguar todo eso, ella tiene un léxico demasiado diferente, tiene palabras incluso muy diferentes a las de la ciudad. Lo que pasa aquí en la ciudad de Quito también, las personas del estado rural con las de acá de la ciudad, igual de la misma forma. Entonces, nosotros observamos de esa manera las diferencias. Esas son las variedades distrácticas o sociales. ¿Por qué? Porque se diferencian entre las personas que tienen tal vez algún título, algún rango, o las personas que viven en otras ciudades o en otros países. Entonces, eso se viene a ser lo que es las variedades distrácticas o sociales. Ahora, aquí en este cuadro vamos a ver los factores que determinan estas variaciones sociales. Por ejemplo, la edad, el hábitat, profesión o nivel sociocultural, que está bastante claro. La edad, que se producen diferencias entre hablantes de distintas generaciones. No habla del mismo modo un adolescente que posee más capacidad de adaptarse a los cambios lingüísticos o a las nuevas lenguas que a una persona mayor, con una actitud más conservadora ante la lengua. ¿Ya? Nosotros podemos esto
tener como ejemplo también lo de los hermanos de nosotros. Los más pequeñitos, ellos tienen otro tipo de capacidad lingüística o ya salen con algún término. Por ejemplo, mis hermanos son bastante pequeños, más o menos, algunos son de la edad de ustedes. Entonces, ellos tienen muchas palabras que yo hasta ahora no entiendo. Ya ellos me pueden estar hablando a mí de algunas cosas, de algunas palabras que tal vez aprendieron, y yo hasta la vez no entiendo a qué se refiere. ¿Ya? Por ejemplo, el hábitat también es un lugar de residencia que puede condicionar el nivel de la lengua utilizando hablado de modo diferente los habitantes de una ciudad que las de un pueblo agrícola. Ya, el ejemplo que yo les ponía, muy claro ejemplo, que claro, no es tanto que la gente del campo con la de la ciudad. Con respecto a la profesión, es lo que decíamos, un título universitario con un título escolar, ¿no? O tal vez básico. Las actividades laborales condicionan un modo de habla específico, sobre todo si la profesión requiere un lenguaje especializado, como sucede entre los médicos, los abogados, etc. Ok, sí es cierto. Aquí, mis compañeros de trabajo, tal vez los que están aquí alrededor, ellos son abogados. Entonces, cuando se sale uno a almorzar, les estoy poniendo un ejemplo, ellos hablan con su léxico. Entonces, yo la verdad que como no tengo, sí tengo un poco de conocimiento de leyes, pero no son muchas, yo la verdad lo poco que les entiendo puedo responder, pero lo otro no, porque ellos tienen ya su dialecto. Con respecto a los doctores, ellos hablan de otra manera. Las enfermedades, nosotros le decimos, por ejemplo, leucemia, ellos lo dicen, la falta de no sé qué, ta, 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 ta. Entonces puede ser un ejemplo de lo que les digo con respecto a las profesiones. Un arquitecto no va a hablar que un abogado no va a hablar igual que un doctor. Entonces, tienen diferentes léxicos. Nivel sociocultural. El nivel sociocultural y social de los hablantes puede determinar un uso diferente de la lengua. Sin embargo, el acceso a la educación y a la información y a la labor que ejercen los medios de comunicación social hacen posible que estas diferencias sean cada vez menos significativas. No obstante, el grado de conocimiento y el rigor con que se habla sí son factores que determinan las variantes sociales. Es verdad, por ejemplo, aquí en la sierra, las personas que hablan quichua y también hablan español, hay mucha variante con las personas de la ciudad que hablan solo español o que hablan solo, o por ejemplo, en el caso, yo me parece que aquí alguien también estaba de Quito, que no me puede dejar mentir, me parece que es Mayerly. Sí. Ya, Mayerly. ¿Es o no es cierto que la persona que habla español con quichua habla muy diferente de las personas que hablamos solo español? Sí, porque a veces no se entiende porque mezclan las palabras de quichua y español y uno quiere entender, pero como no sabe quichua, no es posible entenderlo. Lógico, entonces el léxico de las personas que hablan así es muy diferente. Yo he vivido aquí full tiempo en Quito y yo me doy cuenta que hay muchos léxicos que yo no entiendo hasta la vez. Como dice Mayerly, a veces hasta incluso mezclan el quichua con el español y uno por más que trate de entender no lo va a entender. Entonces, incluso si ellos hablan español, tienen otra acentuación. Entonces es muy diferente, hablan demasiado rápido a veces, que yo tampoco no les entiendo. Entonces, es un ejemplo del nivel sociocultural que existe en nuestro país con respecto a eso. Y no solo puede existir aquí, yo les hablo de aquí y les hablo unos ejemplos de aquí de Quito porque yo estoy aquí y eso es lo que yo puedo hablar. De parte de ustedes, yo no sé cuál sea el de allá. Entonces, eso es con respecto al nivel sociocultural. Las variantes distrácticas o sociales reciben también el nombre de niveles de uso de la lengua, según la incidencia de los factores que se acaban de describir. Se distinguen tres niveles: el vulgar, el popular o el coloquial, y el culto o estándar, ¿no? El nivel vulgar, que es la ruptura de sistemas lingüísticos debido al bajo nivel cultural del hablante y a su práctica social de marginado. La lengua vulgar puede manifestarse de diversas formas, pero las más recurrentes son barbarismos, jergas, malas palabras. Vamos con los barbarismos. ¿Cuál es? Que ayúdame, ¿ya? Aiga, llovió, jugar, cantemos, etc. Haya, llovió, enjuagar y cantemos. Ya. Gracias. Los barbarismos son expresiones que, por ejemplo, algunos me decían, aiga.
¿no? Llovió, jugar, cantenos, etc. También hay los otros que dice, por ejemplo, aquí se utiliza mucho lo que es jugaste, veniste, quisiste, ya. Entonces, no es así. Por ejemplo, es jugaste, ¿ya? No se le ponen las S. Entonces, por lo general, el quiteño hace eso, tiene ese mal. Entonces, lo correcto de aquí sería, en vez de aiga, es haya. En vez de lluvio, es llovió. En vez de jugar, es enjuagar. En vez de cantenos, es cantemos, ¿ya? Esto es mucho se utiliza aquí. Las jergas por otro lado son diferentes. Vamos con Melanie. Jergas, acolitar, bacán, chiro, camello, etc. Ayudar, elegante, sin dinero, trabajo. Ya, gracias. Las jergas más que todo es las palabras que se utilizan en esa misma ciudad o que se entiende de esa mejor manera. Por ejemplo, chapa, policía. Esos son diferentes tipos de jerga. Lo que es malas palabras. En la lengua no existen ni buenas ni malas palabras, pero al estar entre nosotros como palabras utilizadas para agredir, intimidar, insultar, cuyo significado puede resaltar vergonzoso. Por ejemplo, cuando vinieron los venezolanos acá, para nosotros hay muchas palabras que ellos dicen que para nosotros son malas palabras de insultos, pero para ellos es algo normal, para ellos es algo que utilizan para todo, como por ejemplo, hay palabras que decían bastantes claras, que yo me acuerdo que me quedaba mirándole en ese entonces a mi papá, porque mi papá es muy estricto con eso, que decían la palabra comer, ¿no? Y yo le regresaba a ver y él decía, no, es que eso para mí es normal, porque yo lo hablo así para todo, ¿no? Entonces yo decía, chuta, aquí es una mala palabra, ¿no? El nivel popular o coloquial es la lengua que representa la tradición cultural de una región o de un país. No es culta o estándar, pero tampoco es vulgar. Esta lengua da identidad y hay que respetarla. Una parte de ella ya es reconocida como la RAE. Algunas frases que pueden ejemplificar este nivel son irse para las ramas, costar un ojo de la cara, le llegó mi hijo, aquí nomás, etcétera, ¿no? Nosotros ya sabemos más o menos el contexto de esto. El nivel culto estándar es el uso que se hace a la lengua en contextos formales. Es internacional, conocer las requeridas de varios años de práctica cultural, como estudios, lecturas, investigaciones, etc. Ejemplos del uso de este tipo de lengua lo encontramos en el sistema educativo, los medios de comunicación, en las prácticas de los profesionales, abogados, médicos, ingenieros, etc. Se usa en los textos, en la vida comercial de las empresas, en momentos solemnes cívicos, en la diplomacia, política, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son estos niveles? Son esos, ¿no? El nivel vulgar, popular, coloquial o nivel culto o estándar. ¿Ya? Les estamos dando un ejemplo de las palabras, otros de las oraciones, y creo que está bastante claro lo que es lo que estábamos viendo de las variedades lingüísticas distrácticas y lo que es la lectura de la escritura de las redes sociales. Está, chicos, bastante claro hasta aquí todo lo que es la clase. Sí, Licen. Ok, chicos, gracias. ¿Ya? Ya nos quedan poco tiempo, chicos, así que les voy a preguntar rapidito. ¿Cuáles son los 3 tipos que hay de este lenguaje, de las variedades lingüísticas, chicos? Vulgar, popular y culto. Ok, Gualesca, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué se refiere con el vulgar? Se refiere al lenguaje informal, o sea, como palabras coloquiales también. Ya. Bueno, sí es verdad. Melanie Barrera, ¿cierto? Ya, vamos con el nivel popular.
Se refiere al lenguaje utilizado por la comunidad o sea, la región donde uno está. Ya, ¿quién me respondió? Melanie Barrera. Ok. ¿El nivel culto o estándar? Son las personas que hablan la lengua con textos formales. Ya. ¿Quién me respondió? Me parece que fue Daniela o Alejandra. Alejandra. Ah, ya. Alejandra. Listo, chicos. Eso es con respecto a la clase de día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que sea de utilidad para ustedes. Por favor, no se olviden de subir las actividades en clase. Cualquier inquietud, cualquier duda, me la escriben por medio de la plataforma. Si en caso no les respondo es porque ya les vi y no hay ningún problema. En caso de que les responda por A o B motivo y diga que no se puede o algo por el estilo, o que se comuniquen con la coordinadora académica. En caso de que no le responda, como vuelvo y repito, es porque está bien, no hay ningún problema, pueden hacer lo que me están diciendo en ese momento, ¿ya? Esos chicos con respecto al día de hoy. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Nada? Todo está súper clarísimo, segurísimas. Ya, chicas. Gracias, que tengan un excelente día. Pueden salir de la reunión. Que les vaya súper bien. Chao, chicas.